Gracias, muchas gracias a todos, a todas, desde Panamá para el mundo entero. Este es el Ministerio Talcor, damas y hombres hablando al corazón. Hoy, día 6 de mayo de 2025, este ministerio tiene el grato placer de hacer una entrega más de enseñanza, aprendizaje en este camino, en este crecimiento espiritual que estamos dando de la mano del Señor Jesús, y a través de su Santo Espíritu nos enseña lo que nosotros necesitamos para avanzar. El tema de hoy nos los va a dar Gloricel Morales de Lorenzana, nuestra líder, y tiene como título Jesús, fuente de poder para madurar. Bienvenida, Gloricel. Adelante. Gracias, María Luisa. Buenas tardes a todos. Es un tema, como lo digo yo siempre, que nos ayuda a entrar más en el conocimiento del Señor y permitir que aquellas cosas que el Señor ha permitido en cada uno de nosotros se logren obtener para edificación no solo de nuestra propia vida, sino de toda la familia que comparte con nosotros. Cuando decimos Jesús, fuente de poder, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Sabemos que Jesús se ganó la posición que vino a dar al mundo cuando provocó que su vida fuera un ejemplo de lo que es ser hijo de Dios y lograr enrumbar el camino de todos aquellos que Dios Padre puso en su camino para edificación de su iglesia. Cuando decimos poder, pensamos enseguida en una autoridad sobrenatural y aquello que no se puede aprender sin la transformación y con el debido respeto hacia la autoridad de Jesucristo. Cuando hablo de Jesús, fuente de poder, tiene que ver con la vida y la luz que refleja Jesús en su vida para darle a cada uno de sus seres queridos o aquellos que Él ha puesto en el deseo de tenerlos, y nos enseña a saber cómo vivir con esa luz y que esa luz irradie la bendición de poder caminar en la plenitud con el Señor Jesucristo. Siempre les voy a indicar, porque es mi forma de la manera como el Señor me ha mostrado cómo manejarme con el poder de la palabra de Dios. Y hay dos versículos en la palabra de Dios, que es el Salmo 36, 9 y 10, que se los di. María Luisa, búscalo. Salmo 36, 9 y 10, búscalo, Débora, donde podemos ver la divinidad de Jesús y lo que necesitamos entender de su poder. Cuando hablamos de Jesús como fuente de poder, lo primero que tiene que hacerse en mi vida personal es reconocer que Él es mi Salvador. Él va a provocar que mi vida tenga una forma distinta de visualizarse, porque lo reconozco como mi Señor, mi Salvador, y a partir de ese momento yo voy a aprender a encontrar ese camino que me va a llevar a la madurez. ¿Qué significa cuando yo digo para madurar? De alguna manera todos maduramos a nivel humano en la medida en que vamos creciendo. Ahora mismo vimos a Caleb, que ya está en tercer grado,
mi nieta que está en tercer grado, pero van aprendiendo una serie de conocimientos a nivel de sabiduría humana para poder aprender a desenvolverse como personas. Asimismo, es la madurez espiritual. Yo necesito tener madurez espiritual para poder entender que Jesús me ama, que Jesús quiere lo mejor para mi vida y que Él me va a indicar y me va a guiar por ese camino de bendición para que en mi madurez humana con la madurez espiritual yo pueda tener un balance, un equilibrio en mi vida personal que me permita tener situaciones favorables en mi vida sin descuidar y sin irme a un extremo en el cual me pierdo de la realidad del mundo y comprendo que tengo que aprender a vivir en esas circunstancias que se me van a presentar en un momento determinado. Entonces busquemos Salmo 36, 9 y 10. Ahí se explica claramente cómo Jesús es fuente de vida. Por favor, María Luisa. Esta es la versión Reina Valera 1960, el Salmo 36. Dice, la misericordia de Dios, el versículo 9 y 10. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Amén. Amén. Dice la Nueva Versión Internacional, Salmo 36, versículo 9. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Amén. Significa, cuando yo empecé a compartir con ustedes, les dije que Jesús era fuente de vida y de luz. Yo no puedo andar en la vida sin encontrar la luz del Señor, que así como alumbró con su luz el camino a Damasco de Pablo, lo va a hacer con cada uno de nosotros. Entonces, antes de ver la cita bíblica con la que quiero empezar el tema, porque siempre busco la manera de provocar que ustedes entiendan la importancia de qué, porque la palabra dice que Jesús es fuente de vida y de luz. Pero ¿cómo puedo yo ser transformada por el Señor para provocar que esa fuente de vida que me da Jesús y la luz yo la pueda comprender y entender? Entonces ahí es donde viene la situación de que yo tengo que, para ser transformado por el poder de Jesús, para madurar, yo necesito dedicarme a buscarlo en espíritu y en verdad. Necesito disciplina y necesito la guía de Jesús a través del Espíritu Santo. Sin esas tres cosas, yo no voy a poder ser transformada y poder ver en mi vida personal la manifestación de su luz y de su vida, para poder que como ejemplo en mi vida personal yo pueda desear más, buscar más, que esa fe crezca en mi vida personal y que me dé hambre y justicia de la palabra de Dios. Porque yo creo que cuando decimos que tenemos hambre y sed del Señor, estamos refiriéndonos a que necesitamos justicia en nuestra vida personal, pero no sabemos cómo lograr que esa justicia llegue a nuestra vida si no sabemos cómo
Jesús es fuente de vida y de luz que te lleva a la justicia de acuerdo a lo que leímos en el Salmo 36, 9, 10. Entonces, como siempre, yo busqué unas citas que me reflejaran lo que significaba Jesús como fuente de poder para madurar, porque yo quiero crecer en los caminos del Señor, pero saber realmente que voy bien encaminada por el Señor. Cuando les dije que Él transforma y que necesitamos la guía del Espíritu Santo, pero todo por medio de lo que significa Jesús en nuestra vida, también busqué una cita bíblica donde yo tengo que aprender a dejarme guiar por el Señor Jesús. Como les dije y siempre se los digo, la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada. Yo necesito declarar la palabra en mi vida personal para que no, como dijo sabiamente en la oración que hizo Dorita, para no ser oidora, sino para ser hacedora de la palabra de Dios que va a provocar esa transformación que yo quiero como persona y que puede llegar por medio de Jesús como fuente de poder, por su vida y por la luz que Él refleja en mi vida personal. Vuelvo y les doy el ejemplo, como hizo con Pablo en el camino a Damasco, un rayo de luz que cayó sobre él que lo llevó a una transformación de 3 días en su vida personal. Entonces, eso es lo que nosotros, los cristianos, que deseamos realmente superar los obstáculos, las dificultades que tenemos, necesitamos saber cómo esa fuente de poder de Jesús va a provocar que yo pueda madurar en Cristo Jesús. Entonces, vayamos a la cita que les di para empezar, que fue Efesios 4 del 13 al 15. Así es. María Luisa. Versión Reina Valera 1960. Efesios 4, del 13 al 15. Hasta que tiene título, La unidad del Espíritu. Lémelo con suavidad cada versículo para que lo vayan entendiendo, porque la unidad del Espíritu, María Luisa, hago un alto, lo hemos visto ya en otras oportunidades. Jesús se une a mi espíritu, pero yo tengo que aprender a reconocer ese espíritu que Dios me está dando y que desarrolle mi espíritu de tal manera, como dice Romanos 8, vivir en el espíritu. Eso no significa que yo no voy a tener la oportunidad de reflejar lo que Dios hace en mi vida personal hacia donde Él me quiere llevar, hacia donde Él quiere enfatizar en mi vida lo que Él desea. No hay que tener temor, no hay que tener miedo a lo que el Señor refleja en mi vida. Hay que aprender a creer que la felicidad de tu familia vale la pena con Jesús como fuente de poder. Entonces, María Luisa, Efesios 4 del 13 al 15. Hasta que, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza. Es, es, esto es Cristo. Amén. Amén. Nueva versión internacional y su título dice, Unidad en el cuerpo de Cristo. Versículo 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. En las últimas oportunidades hemos conversado de la unidad en el cuerpo de Cristo y les he dicho, uno es una mano, uno es un brazo, otro es una pierna, otro un pie, pero todos tenemos que estar al unísono en el cuerpo de Cristo, desempeñando la labor que Él quiere que hagamos. En la palabra de Dios en Efesios 4:11 dice que unos son apóstoles, otros son ministros, otros son evangelistas, pastores, otros son mentores. Eso es lo que significa trabajar en equipo con el Señor en un ejército que Él prepara para ayudarse y utilizarlo como Él quiere en un momento determinado. Pero en la Biblia nos han dicho y dice la palabra de Dios claramente que nosotros tenemos que entrar al reino de Dios como niños. Pero esa niñez no es una falta de conocimiento del Señor en la madurez de la plenitud en el Señor que necesito yo para estar por la fe unida a Él en un momento determinado. Aquí, en un ejemplo claro, cuando nosotros tenemos en el grupo que orar por una persona que está enferma, todos nos ponemos al unísono en el mismo espíritu. Todos vamos en la misma dirección con la oración para provocar que haya sanidad, levantamiento en esa persona que tiene una necesidad en ese momento. Y hemos visto cómo el poder de Dios se manifiesta de tal manera que hemos visto milagros que se han dado poderosos en el Señor. Eso es lo que nos dice la palabra en este momento en Efesios 4, 13, 15. Yo quiero ser una persona madura, pero para ser una persona madura, yo tengo que entender, uno, que tengo que llegar a la perfecta voluntad de Jesús sobre mi vida personal. Como decía Pablo, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí en un momento determinado, porque yo voy a actuar como actuaron los hombres en la palabra de Dios, o mujeres también, que se dejaron guiar por el Espíritu y lograron las metas que necesitaban en un momento determinado. ¿Qué significa cuando en la palabra dice que yo tengo que ser como niño? Porque aquí nos está diciendo, en este caso personal, que, eh, que los niños tienen que entender algo. No debe haber ni malicia, ni engaño en el corazón de una persona que quiere trabajar bajo la autoridad de Jesús y ver
los frutos que se necesitan recibir en un momento determinado, porque yo voy hacia donde Él me quiere llevar. Antes de seguir con otras citas bíblicas, me gustaría, yo siempre digo, voy a llevar un ejemplo bíblico de un hombre de poder en el Señor para poder reflejar más la palabra de Dios, porque no la puse, pero la busqué y dije, no la voy a decir porque no sabía si que no quería mezclar un tema con el otro, pero muchas veces la unidad en el espíritu no se refleja en la vida de una persona porque hay situaciones que provocan que se cierre el entendimiento y la capacidad de la persona para poder recibir lo que le va a dar esa fuente de luz y le va a dar esa parte viva que Jesús quiere darle a una persona, no solo para madurar, sino para ser usado de tal manera que pueda tener la certeza de que va bien encaminado siempre para el Señor. En esa cita que acabamos de leer de Efesios 4 del 13 al 15, hay una, y voy a regresar de nuevo al otro, pero quiero dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, hay una parte de la palabra de Dios que cuando uno no aprende bien los conocimientos y los preceptos de la palabra del Señor, eres como las olas del mar, que va y viene. Hoy dices algo, mañana dices otra cosa, porque no tienes cimentado bien dentro de tu corazón lo que significa seguir a Cristo y respetar la doctrina que Él nos enseña dentro de la palabra de Dios. Entonces, no tienes una madurez en tu carácter, no tienes una madurez en tu conocimiento, no tienes una madurez en quién es el Salvador de Jesucristo, y entonces te dejas de repente engañar por palabras de otras personas que buscan siempre la apostasía de los seres humanos, que buscan cambiar las doctrinas de Cristo por otras doctrinas engañosas en el mundo. Entonces tu madurez necesita establecerse por medio del Señor Jesús, y eso tiene que ser con la sabiduría divina del Señor, con el conocimiento de la palabra y saber discernir y buscar la verdad en aquellas personas que te quieren conversar y decir lo que refleja Jesucristo en un momento determinado. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Y discernir la palabra de Dios te ayuda a saber si el predicador, si la persona que está enseñando realmente tiene en su vida la fuente de luz y la vida que refleja Jesús a través de lo que leímos en el Salmo 36, 9, 10. Entonces, si yo no tengo eso, yo necesito aprender. Entonces, Dios no se queda con nada, y me busqué en la palabra de Dios porque yo quería, antes de seguir hablando de las citas bíblicas, yo quería llevar un ejemplo bíblico que reflejara lo que tenía que reflejar, porque el primero que creció en la luz y en la vida fue Jesucristo. Y eso lo dice Lucas 2:52. Antes de decir el ejemplo que voy a decir, quiero que me busquen Lucas 2:52, que se los puse, porque Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura. Y no es estatura de que más alto, más chiquito, no. Estatura del perfecto
discípulos, como lo dice la palabra de Dios en Efesios 4, en el 15, iba creciendo hacia la perfecta forma de manejarnos en Cristo Jesús. Entonces, no es tener miedo de lo que refleja el Señor en un momento determinado, sino saber cómo le pido yo a ese Jesús, fuente de poder, con la madurez que me va dando para que mis milagros y lo que yo le pido se dé en el tiempo de Él. Entonces, léame Lucas 2:52. Dice así la versión Reina Valera 1960. Dice, el niño Jesús en el templo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Significa que Él fue el primero que recibió fuente de poder, por eso Él lo tiene, Él se lo ganó, Él lo fue preparado para esa situación desde que estaba niño. A los 12 años se presentó en el templo y les habló a todos los de la sinagoga como una persona experta, lleno de sabiduría, y era un niño en ese momento. A ver, léelo tú en la nueva versión internacional, Débora. Sí, amén. Acá el título es el niño Jesús en el templo. Y dice así el versículo 52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Amén. Significa que él fue aprendiendo lo que quería, que después todos los que iban a estar en la unidad de su espíritu aprendieran también a manejarse con él como fuente de poder. Pero yo no puedo seguir los pasos de alguien cuando no sé qué es lo que refleja realmente Jesús como fuente de poder. ¿Cómo yo voy realmente a apreciar lo que yo tengo si no conozco el valor incalculable de Jesús para mi vida personal? Yo busco palabras, como dice la palabra de Dios, no hay palabras que me puedan decir a mí cómo yo identificar a Jesús plenamente. No hay, no me puedo acercar, porque no hay la palabra que pueda reflejar en totalidad la fuente de poder que es Jesús. No lo hay. Entonces yo tengo que crecer, como dice que Jesús crecía, con la sabiduría del Señor. ¿Y cómo? Con el conocimiento de la palabra de Dios, que me refleja el lenguaje que yo tengo que aprender a manejar, no solo para confiar en Él, sino para aceptar que necesito situaciones en mi vida personal y que Él me las puede dar, siempre y cuando yo lo pueda manejar. Y miren, quiero hacer un alto ahí porque uno no sigue a Jesús solo por lo que le va a dar a uno en su necesidad. Uno sigue a Jesús porque creyó que Él era lo mejor que le podía llegar en el mundo, lo tenía que apreciar y desear como tal. Y eso tiene uno que entenderlo, porque los milagros se demoran cuando las personas no entienden que Jesús es dueño de todo. Pero muchas veces las personas no pueden ser dueños de todo porque se les olvida rápidamente quién es la fuente de poder que se los dio. Entonces, ahora vámonos al ejemplo que lo he mencionado varias veces y no he dicho el nombre. Y me quiero ir a Jeremías, un hombre poderosísimo en Jesús.
en el Dios Todopoderoso, porque él tenía miedo del papel que Dios quería que él tomara. Cuando él fue llamado, él era un niño. Y él mismo lo dice, yo soy niño, no tenía madurez. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Jesús? Dios Padre. Yo digo Jesús porque Jesús está para mí en toda la historia de la Biblia completa y yo lo reflejo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y siempre es ese poder y esa luz que yo necesito entender en mi camino personal. Y por eso siempre busco la palabra de Dios para que entiendan que lo que sale de mi boca es palabra de Dios. Entonces, yo quiero que leamos Jeremías 1:12 antes de ir en el encuentro de Jeremías como ejemplo de lo que el tema de hoy refleja. Léanme Jeremías 1:12 y después me leen Jeremías 1:19. Los 12 los di. Ok, dice así, versión Reina Valera 1960. Jeremías 1:12, llamamiento y misión de Jeremías. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y dice el Amén. 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Nueva versión internacional, versículo 12. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Versículo 19. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Amén. Significa que Jeremías yo soy un niño, ¿verdad? Como muchas veces he oído a muchos de ustedes decir, ¿por qué yo? ¿Por qué? Porque empieza una oposición en la vida de una persona cuando la gente no está a gusto con lo que el Señor está haciendo en la vida de una persona. Y lo acabamos de leer en los dos versículos que eh, Él apresura su palabra a lo que Él quiere hacer. Pelearán contra ti y no podrán porque yo estoy contigo. Entonces, a Dios le toca preparar a un hombre como Jeremías, como si estuviera poniendo y presentando a Fátima, a Blanca, a Gisela, a María Luisa, personas que han aceptado a Jesús como fuente de poder y salvador, pero no tienen idea cómo aprender a caminar para ser elevado en estatura, como lo fue Jesús y como lo es el cuerpo de Cristo, para madurar, para, aunque sea en una mente sin malicia, saber cómo comportarse en un momento determinado. Entonces el Señor tuvo que preparar a Jeremías dentro de un hombre que hasta le llamaban llorón, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, porque él, dentro de los primeros 18 capítulos del libro de Jeremías, él se la pasa diciéndole al Señor que él no es digno de tener esa posición que él le quiere dar. Y fue uno de los profetas más exactos que hubo dentro de la palabra de Dios, porque pudo distinguir bien la voz de Dios y saber cómo decir en su nombre
lo que tenía que decir en un momento determinado. Entonces a él le tocó muy difícil en ese momento aprender a madurar porque tenía conceptos que tenían que ser cambiados y que a lo largo del recorrido con el Señor lo hizo y lo permitió. Vuelvo y les digo lo que dice la palabra en Jeremías 1:12. Yo apresuro mi palabra y lo que yo he dicho que voy a hacer, lo voy a hacer, le guste al que no le guste. Y adicional a eso, si se dan cuenta, hace como 2 semanas les hablé de unas tácticas en el tema de Celedonio, donde les decía, no temas, yo voy contigo, que dice Isaías 41:10. Jeremías recibió la misma táctica de guerra. Pelearán contra ti, no podrán, porque yo estoy contigo. Por supuesto, le pasaron muchas cosas a Jeremías, pero el Señor estaba ahí con él, respaldándolo, cuidándolo, pero ¿saben qué? Haciéndolo madurar, llevándolo a esa estatura de varón perfecto, como dice la palabra en Efesios 4:15, para que pudiera él, en su nombre, hacer lo que tuviera que hacer en un momento determinado. Y de eso se trata Jesús, fuente de poder para madurar. Todos nosotros hemos sido niños, bebés espirituales. Leamos 1 Corintios 14:20. Lo voy a ir combinando con la palabra de Dios porque todavía no he terminado con Jeremías. Y 1 Corintios 14:20. María Luisa, para que entendamos que todos somos bebés espirituales. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo. Tenemos que aprender a manejarnos con ese nuevo vestido que el Señor nos está dando, pero no apresurarnos, sino entendiendo que Jesús estuvo en el templo a los 12 años, pero iba creciendo en sabiduría, en estatura, en madurez, para lo que le tocaba vivir como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Entonces, todos necesitamos entender que algo tenemos que hacer, pero debemos dejarnos guiar. Como les dije yo, para ser transformados se necesitan 3 cosas importantísimas. 1, disciplina. 2, dedicación. 3, dejarme guiar por el Espíritu de Santo que me lo envía Jesús. Y lo dije en el Salmo 32:8. Ese es lo que yo tengo que aprender para dejarme guiar por el Señor y que el Espíritu Santo me hable, me dé lo que yo necesito saber. Y no va a ser de la noche a la mañana. Hay que aprender a reconocer su voz entre muchas voces. Y se necesitan tener las cualidades que da el Espíritu Santo para tener la paciencia de lograr esperar esa estatura perfecta que el Señor quiere. Y no es una estatura perfecta de que no, que yo soy, no, no. Es aprender a obedecer la voluntad de Dios para poder en medio de la oposición que vas a tener,
saberte conducir por medio de Él y que Él guíe tus pasos para ser victoriosos en Cristo Jesús. De eso se trata. María Luisa, por favor, Primera de Corintios 14:20. 14:20, versión Reina Valera, dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Nueva versión internacional, versículo 20, 14:20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Amén. No podemos llegar a la madurez espiritual en Cristo si nuestros pensamientos no van orientados a lo que el Señor quiere que Él tenga cada uno de nosotros en un momento determinado. ¿Y por qué no tener, miren, cuando uno aprende a batallar en el Señor, uno tiene que entender que hay personas que no quieren lo bueno para ti. Y eso nunca va a dejar de existir. Lo que va a dejar de existir es el temor tuyo a enfrentar lo que esa persona quiere provocar contra ti. Por eso se vencen a los gigantes, porque es más grande el que está conmigo que el que está afuera. Y lo dice la palabra en Jeremías 1:19. Pelearán contra ti y no podrán, porque yo necesito entender que mis pensamientos tienen que estar acoplados a lo que significa la sabiduría divina del Señor a través del conocimiento de su palabra. Y no es que seas una biblioteca andante, eso no es lo que quiere el Señor. Porque a mí me ha tocado momentos en donde alguien me ha preguntado algo y el Señor cierra mi boca, porque Él no quiere competencia. Él le da a cada persona lo que le quiere dar, pero no es para que compitamos entre nosotros, sino para que aceptemos que cada uno es una luz del Señor en esa fuente de poder, porque se necesita siempre un ejército en Cristo Jesús. Y de eso es que uno tiene que llegar a la madurez en el Señor. Y eso es muy difícil para los hombres y mujeres de Dios en este tiempo, porque solo quieren la exclusividad para ellos. Y la exclusividad solo la debe tener Jesucristo. Y se los he dicho con la palabra de Dios. He buscado la manera de desarrollarlo de tal manera que como el Señor me lo puso, de tal forma en que cambien las actitudes negativas, como dice la palabra, el error, y empezar realmente a buscar la verdadera situación que favorezca no a uno, sino al cuerpo de Cristo. Tú no lo has leído, Débora, por favor, léelo. Yo leí el que leyó el 14:20, sí. Léemelo de nuevo, por favor. Déjeme un momento, ya voy. Voy. Déjeme un momento. Primera de Corintios 14:20. 14:20. Ya va. Aquí está. Dice así. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar.
Y eso no es fácil para la persona. Fíjense que Jeremías empezó su recorrido y llegó un momento en que dejó de pensar como niño, pensó como adulto y empezó a ser usado poderosamente por el Señor. Entonces yo me puse a buscar qué características, con la ayuda del Espíritu Santo, debe tener una persona que el Señor quiere llevar a una madurez en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo tengo yo que reaccionar sin impaciencia, sin intolerancia, sin dominio propio, sin templanza, que son los frutos del Espíritu Santo, para realmente cumplir con el objetivo que Dios quiere en mi vida personal? Entonces, en base a la palabra de Dios, busqué qué era lo que le había dado el éxito a Jeremías para ser transformado en aquello que el Señor quería que, que él trabajara, que él fuera usado, porque todos tenemos una misión de parte de Dios. Por eso que muchas veces uno dice, tú naciste para ser mamá, tú naciste para ser empresaria, tú naciste para ser hombre de negocios. Así nos habían dicho muchísimas veces en nuestra vida personal, pero todo eso lo prepara Jesús, porque Jesús necesita gobernantes, Jesús necesita personas de negocios, Jesús necesita hombres y mujeres, familia. En toda la sociedad donde nos desenvolvemos, Jesús tira sus semillas porque Él quiere un cuerpo de Cristo en el cual se valore la presencia de Cristo, y eso no está sucediendo porque hay mucho egoísmo, mucho celo, en vez de trabajar todos en el bien del camino que Dios permite que recorramos. Y asimismo, la oposición que tenía Jeremías, y Dios se lo dijo, pelearán contra ti. ¿Qué significa? Que también pueden pelear contra mí, también pueden pelear contra cada uno de ustedes. Pero ¿qué va a prevalecer? Que yo vea a Jesús como fuente de poder, que es su vida y su luz, para que se irradie en la mía y yo pueda madurar como Él quiere que yo lo haga. Entonces, una de las características que encontré de Jeremías fue: aceptó su llamamiento. ¿Cuántas veces vemos personas que conocemos que empiezan muy contentos en los caminos del Señor, pero le pasa lo que ese joven rico de la palabra de Dios, que cuando el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes y sígueme, se puso triste y se fue? No podía hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces, la aceptación a lo que Dios quiere hacer en tu vida no es fácil de aceptar para una persona que no quiere soltar sus apegos. No es fácil. Entonces ahí
la madurez no va a llegar, porque tú vas a ser maduro en el Señor Jesús si aprendes a contentarte con lo que recibes y aprendes a esperar cuando no están las cosas como tú quieres, pero sabiendo que Jesús puede cambiar todo en base a tu comportamiento propio, pero no te vas a dejar engañar. Entonces, ¿qué otra característica recibió Jeremías para poder lograr vencer ese niño que él decía que era y madurar como Jesús quería, como Dios quería? Conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría divina que permite que uno, mire, yo recuerdo y no quiero ser necia en ese sentido, pero yo recuerdo que cada libro que el Señor me ponía a leer en mis primeros años de aprendizaje era buscar todas las citas. Yo no leía ningún libro de ningún autor que no tuviera la palabra de Dios escrita. Lo desechaba. No, ni siquiera se me ocurría. Para mí eso era basura. Y respetando a todos. Porque mi camino era encontrar la fuente de luz, de poder y la verdad en Jesús para donde Él me quería llevar, ayudar a otros. Entonces yo tenía que respetar lo que en ese momento se me decía y no tener un vaivén de que lo hago, no lo hago, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque ahí es donde se mide la madurez que tú necesitas para trabajar para el Señor o para recibir del Señor, porque no necesariamente tú eres llamada para ser un siervo de Dios, pero si eres un siervo de Dios en tu casa, con tu marido, con tus hijos, con tu trabajo, con las personas con las que tienes que lidiar, porque tienes que reflejar en el carácter de Jesús quién eres en el Señor. Y nunca se me olvidará un libro que yo leí hace muchísimos años que se llamaba Liderazgo en Jesús. ¿Cómo lograr que el liderazgo de Jesús se reflejara en mi vida personal para yo poder provocar el aumento en otras personas de Cristo y poder hacerlo correctamente? Y eso es lo que me ha permitido hoy tener un poco más de madurez en el Señor. Y yo no digo tenerla plenamente, porque yo soy una persona respetuosa del Señor y creo que uno no debe jactarse de lo que el Señor va permitiendo en uno, porque el único que se debe glorificar y gloriar es Él, no uno. Y eso sí lo tengo bien claro. Entonces yo no busco la manera de llenarme yo de laureles o de, o de medallas, porque eso no es mi sentir de lo que Dios me ha puesto a hacer. Entonces, el conocimiento que Jeremías necesitaba, aprendió a conocer cómo pensaba el Señor y cómo tenía que él comportarse en ese proceso de transformación de niño a un adulto maduro, como dice la palabra de Dios, sin dejar de ser como niño, porque los pensamientos tenían que ser cónsonos con la identidad de Jesús para no pensar mal de los demás. Eso es lo que significa un niño sin malicia en la mente de una persona, que yo creo en lo particular que todo el mundo tiene una respuesta satisfactoria de Dios, porque para Él
no hay distinción de nadie. Y lo hace como Él quiere y como no quiere. Entonces, si yo me pongo en mi mente a decir, este no, Señor, este no lo hagas, me va a patear el espíritu. ¿Por qué me va a patear? Porque yo estoy diciéndole a Dios lo que debe hacer cuando Él es el que conoce solamente el conducir de cada persona. Él aquí, estamos todos rodeados en este momento y Él conoce cómo cada uno de nosotros piensa y dónde tiene su mente y hacia dónde la tiene puesta. A Él no se le puede engañar. Entonces, era importante que Él conociera el lenguaje del Señor, así como lo conoció Pablo. Para Pablo fue más rápida la transformación porque él era un erudito, era un hombre que conocía la palabra de Dios ya en ese momento. Entonces solamente tuvo que hacer unas correcciones el Señor para que él pudiera usar esa palabra que tenía con poder para el reino de los cielos. Entonces, también busqué otra característica para saber por qué él había podido aprender a madurar y me di cuenta que era por la firmeza de la verdad que salía de su boca. Cuando Dorita hizo la oración, ella dijo, Señor, pon en la boca de Gloricel las palabras que provoquen que tú hables a través de ella. Esa es la firmeza de la verdad que todos aquellos que necesitamos tener a Jesús como fuente de poder para madurar, tenemos que entender. El Señor es el que expresa lo que nosotros debemos tener. Adicional a eso, la sencillez y depender de Dios en todo momento. Esas fueron las claves de transformación de Jeremías de niño a adulto, maduro. Y que nosotros tenemos que entender que también necesitamos lograr para poder que la batalla de la mente no se apodere de nosotros, sino que más bien nuestros pensamientos sean llevados por el casco de la salvación a la verdadera dirección que Dios quiere que se haga. Y Jeremías era un niño cuando el Señor le dijo, el Señor no se queda con nada, yo apresuro la palabra para que tú la digas, yo pongo protección sobre tu vida. Vuelvo y les digo, eso no impide que vas a tener dificultades, que vas a tener situaciones difíciles, pero Él va a acompañarte. Yo se los conté lo que yo viví en enero. Él estaba conmigo ahí, nunca me dejó y sostuvo el dolor por mí, porque yo nunca tuve dolor, pero tuve que pasar por ese desierto. Y bendito Dios que lo pude superar, porque siempre reconoceré que fue la actitud mía lo que provocó el cambio. ¿Por qué? Porque mi mente ya estaba más madura en el Señor y pudo sostener con esa madurez lo que tenía que hacer. Vayamos a la palabra de Dios y vamos a buscar primera, yo les puse ahí uno, quiero recordar cuál fue, donde les pongo del 6 al 16, no me recuerdo la primera parte, María Luisa, y no Primera quiero de Corintios 2, 6 al 16. esas. Ahí están claves de madurez. Por favor, léemelo. Vamos, versión Reina Valera 1960. Primera de Corintios
capítulo 2, versículos del 6 al 16. Dice así: la revelación por el Espíritu de Dios. Aquí volvemos Sin de em- nuevo, espérate un momentito, aquí volvemos de nuevo la importancia de ser guiados por Jesús en la transformación a través del Espíritu Santo. Hay que tener comunión con el Espíritu Santo también, porque Él es el que revela, el que provoca que todo pueda ser guiado de una forma satisfactoria en la vida de una persona. Léelo, por favor, María Luisa, como son del 6 al 16, ¿verdad? Así es. Vamos a leer de 3 en 3. Ok, muy bien. Dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Dice así, el título es Sabiduría procedente del Espíritu, versículo 6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Amén. Podemos ver un ejemplo de lo que se acaba de leer. Nabucodonosor era un hombre que tenía sabiduría humana, pero la usó para jactarse él de que todo el mundo se arrodillara o se inclinara hacia él. Pero el Señor cambió eso y tuvo que vivir un tiempo como animal en un periodo de su vida, pero cambió esa sabiduría del mundo por la sabiduría de Dios, y a partir de eso su madurez lo llevó a recibir cosas extraordinarias de parte del Señor. Así que el Señor no hace acepción de personas. Por eso que no debemos ser ligeros de palabras, porque el Señor lo hace con el que Él le da la gana. Él no te pregunta ni a ti, ni a mí, ni a los demás qué es lo que Él va a hacer. Como le dijo a Jeremías, yo apresuro mi palabra y la voy a hacer como yo quiero. Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender en la sabiduría del Señor. A ver, sigue por favor María Luisa, porque estamos llegando y no quiero dejar de ver este y otro más de los El versículos. versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Sigue María Luisa. Dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Léete el 16 porque nada más queda el 16. Léete el 16, María Luisa, porque ya nada más queda uno ahí. Así que léetelo, por favor. Y En el 15. cambio, el Espíritu goza todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. A ver, léelo Amén. tú. Entonces hasta el 16, Amén. Ok. Débora. Y dice así, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque quien ha conocido, quien ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo, nosotros. Por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en, creo que es Jeremías 29:11? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Los de Dios son mucho más grandes que los míos. Entonces, ¿qué le pasa al hombre? Que busca la manera de desear, pensar como lo va a hacer el Señor. Y ahí se equivoca, porque nadie puede conocer la grandeza del Señor como se los dije al principio. Aquel que quiere medir la grandeza del Señor se va a perder, porque lo busca para provocar que ese poder le permita hacer lo malo a otras personas y ahí no va a crecer madurez en el Señor. Entonces, también hay que entender algo. No todos van a recibir la madurez de parte del Señor. Va a haber personas que se van a quedar como niños
en el desconocimiento, porque sus mentes están llenos de críticas, prejuicios, murmuraciones, deseos de hacerle daño a otra persona, porque no quieren permitir que el Señor sea el que solo puede juzgar. Nadie tiene la autoridad, y hay una parte en Apocalipsis, no recuerdo si es el capítulo 20, versículo 8, donde dice que el Señor pone a gente para que juzguen su nombre como lo hizo con Débora. Débora fue una mujer que fue juez y profeta y juzgaba en el pueblo como el Señor se lo decía. Así que sí se puede juzgar siempre y cuando sea algo que procede del cielo y del trono de la gracia. De lo contrario, no. Les voy a buscar después el versículo del Apocalipsis 28 para que lo lean, porque si está escrito, es una realidad que el Señor lo puede hacer. Entonces, aquí es donde viene la última vez que les hablé, creo que fue en el tiempo de Celedonio, ajá, les dije que habían cosas que estaban encubiertas para el ser humano. Y ahí todo lo que hemos conversado hoy de Jesús como fuente de poder, de vida y de luz, no podría ser utilizado para las personas que están llenos de egoísmo. Una de las citas bíblicas que les puse ahí creo que habla sobre el egoísmo, la envidia, los celos. Con esas cosas, nada puede madurar en el Señor. Yo creo que ya tenemos la suficiente capacidad nosotros para juzgarnos a nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo y reflejar la verdad que tenemos en nuestra alma. Porque dice la palabra, no es lo que entra a mi boca lo que hace daño, es lo que está dentro de mi alma lo que le hace daño a la gente. Por eso dice Efesios 4, del 13 al 15, un corazón recto para el Señor. Porque en la rectitud con la que se maneja una persona, crece la madurez para ese ser o individuo y puede lograr metas extraordinarias en su propia vida. Entonces yo no se los di, pero quiero que usemos solamente, todavía tengo 2 minutos para que lo lean. Búsquenme 2 Corintios 4, del 3 al 6. Miren, el encubrimiento es como si yo tuviera un velo en mis ojos. Así como se rasgó el velo del templo cuando murió Jesús en la cruz, hay escamas en los ojos de los seres humanos que impiden que vean porque sus corazones no están orientados realmente al Señor. Yo no vengo aquí a hacer un concurso de qué corazón es, no. Yo creo que ya hasta este momento todos tenemos la capacidad de reconocer delante del Señor, estoy haciendo mal, no lo estoy haciendo bien, por eso no maduro en ti, por eso me mantengo como un niño que va y viene como las olas del mar, porque no tengo la firmeza en mi corazón
de que tú eres el que diriges el barco, no yo. Entonces ya tienen 2 Corintios 4 del 3 al 6. Así es. Dice así. La felicito que lo encontraron. A ver, esto me encanta. Reina 160. A ver, 2 Corintios 4, 3 al 6 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D mayúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿quién es fuente de poder? Jesús. Y Jesús es la luz y la vida que ilumina mi senda, mi alma, mi entendimiento. Y si el evangelio no está como debe ser, soy ciego en las cosas de Dios, porque no resplandece la luz de Cristo en mis ojos ni en mis sentidos, porque no lo estoy llevando como debo llevarlo, como un evangelio de poder que transforma vidas y que cambia la vida de un ser humano en algo extraordinario si le permitimos hacerlo. Débora, léelo, por favor. Sí, enseguida. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Amén. Entonces, con lo que se acaba de leer, podemos entender Jesús, fuente de poder para madurar. Yo necesito aprender que mis pensamientos deben ser llevados a la verdadera obediencia a Cristo para lograr que mis pensamientos se acoplen a lo que el Señor disponga en un momento determinado de acuerdo al llamado que me haya dado. Y no es adivinando lo que yo pienso, sino dejando que el Espíritu Santo realmente te diga cómo lograr enrumbar tu camino para que esa luz resplandezca dentro de tu corazón por la fe y por la obediencia que le pongas al Señor en todo momento. Confío en el Señor Jesús. Hay otras que puse ahí, pero no las vamos a decir ya, pero
confío en el Señor que haya podido, a través de la palabra y a través del significado del llamamiento que tuvo Jeremías en un momento determinado, que provocó su cambio de niño a maduro, hayan podido entender realmente qué es lo que se debe corregir para que realmente se mueva con poder la luz del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y estoy segura en el nombre de Jesús que recibieron y que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. María Luisa. Amén. Gracias, Gloricel, muchas gracias. A ver, preguntas, aportes. Tenemos tiempo. Así que, a ver, hagan sus preguntas. No se queden con las ganas. Todas las preguntas son buenas. Yo, Todas son María buenas. Luisa, te voy a preguntar algo, Mari. Buenas Adelante. noches, señora Gloricel. Usted Sí, decía la disciplina, dedicación. La disciplina es como la obediencia en lo que vamos encaminados por el Espíritu Santo. A eso se refería. para mí la disciplina es doblegar mi espíritu a entender que necesito un cambio. No necesariamente lo quiero llevar a la obediencia completa, sino la disciplina tiene que ser eh, educar tu espíritu a que cuando Él quiere que te levantes, cuando Él quiere que camines, cuando Él quiere que no vayas a tal lugar, tú puedas obedecer esa situación. Y de eso se trata la disciplina. Es lo mismo que cuando uno era niño, le imponían cierta disciplina en la casa a uno. Te tienes que acostar porque a las 8 de la noche, si no te acuestas, mañana tienes escuela. Uno obedecía la disciplina en ese momento, pero había situaciones en un momento tal donde la disciplina era más difícil de someterla al Señor. Y de ahí es donde viene esa disciplina. No es una disciplina solamente tomando en cuenta la obediencia, sino hacerlo aunque tú no lo entiendas. Esa es la disciplina ahí. Para poder quitar esa mala enseñanza que tenemos en un momento determinado de querer usar nuestro propio criterio para cambiar lo que queremos y dejar lo que consideramos que está bien. Ahí es donde lo tienes que ver. Lo que te duela. Lo que te duela es la disciplina que tienes que imponer. Porque es muy fácil obedecer. Sí, yo voy a obedecer, pero es más fácil, más difícil obedecer cuando la persona es terca, cuando la persona no quiere dar su brazo a torcer. Entonces ahí la disciplina tiene que actuar con más fuerza, porque no es una disciplina fácil de manejar en un momento determinado. Te tiene que llevar hasta estremecer tu estómago, como si te doblegara tu estómago y te diera un retorcijón tan grande, porque la disciplina no la quieres aceptar, pero la tienes que manejar. Y esa es la disciplina que ahí tiene que transformar. No soy yo, sino lo que el Señor me diga. Y parece ser fácil decirlo como obediencia, pero no lo quiero poner como obediencia porque eh, es una milla extra adicional a eso, lo que tienes que manejar y tiene que ser donde tú sueltas todo lo mal aprendido para que Él refleje lo bueno que quiere hacer en ti. Entonces, cuando somos niños en el Señor es más rico porque Él te hace y te lleva como Él quiere. Pero cuando una persona es adulta y aprendió mal, le es más difícil regresar al camino
de la obediencia al Señor. Entonces, ahí el Señor tiene que actuar con muchos espíritus que se van a manifestar con la desobediencia y que han impedido que haya realmente una libertad en la vida de esa persona, porque tiene gigantes que han impedido que se pueda soltar correctamente delante del Señor, es lo que yo te diría. No sé si te contesté o si te dejé alguna inquietud, pregunta adicional. No, ahora sí está claro, Carla, ya sé, ya entendí bien. Es el doblegar mi espíritu a lo que diga. Mm, Así es, Ya ese mi así es. libro, eso no va. Eso no- Así mismo es. ¿Recuerdas Jeremías 1:12? Él Exactamente. sabe lo que quiere hacer contigo. Tú no Ujú, sabes. Déjate guiar. exactamente. Me dejo guiar. Gracias, Gloricel. Bien, gracias. ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Yo, María Luisa, ¿podría ser, doña Gloricel, cuando el Señor, un ejemplo complementando lo que usted nos estaba diciendo hace un momento, es cuando el Señor pone en nuestros corazones a través de su palabra, por supuesto, porque se supone que somos personas que leen su palabra y Él pone a través de ella el que debemos perdonar, pero en lo humano pues no queremos. Pero como su palabra lo dice, pues vamos a ser fieles y obedientes a su palabra y eso nos ayuda a madurar en él. Yo diría, mira, en base a mi experiencia personal con el perdón, ahí entra lo de la justicia de Dios. Y eso lo pudimos ver en los primeros versículos que se leyeron de Efesios del 4 del 13 al 15. Eh, Tienes que entender algo. No es una imposición el perdonar lo que te va a dar la tranquilidad y la paz que requiere el ser humano. Porque mientras más te dicen, tienes que perdonar porque Dios dice que hay que perdonar, si la persona no está en el espíritu ligada al Señor, no va a lograr perdonar de corazón, no para la persona, sino para su propio crecimiento como tal. Entonces, ahí necesitamos el apoyo del Señor para que Él provoque que mi perdón no sea ligado a que yo tengo que hacerlo porque si no, no me va a bendecir el Señor. Y ese es el error que comete mucha gente. La gente dice, no, yo tengo que perdonar porque si no perdono, pero el perdón que no olvida no es perdón. Y ahí es donde está el problema. El Señor tiene que renovar tus pensamientos para que ese perdón que tú tienes que dar, como dice la palabra, no te afecte a ti en lo que tú deseas recibir como justicia de parte de esa persona que no lo has recibido. Entonces, el Señor lo que provoca es que haya un alivio momentáneo en tu corazón con respecto a esa falta de perdón y va trabajando en ti para que comprendas en base a tu necesidad que esa otra persona te lastimó porque no tenía conocimiento ni temor a Dios. Entonces por ahí va el Señor trabajando en esa falta de perdón en tu vida personal y vas llegando a un momento en que ya no te afecta que esa persona no te perdone o que no se quiera acercar realmente para darte una satisfacción personal, porque eso es lo que es el perdón. El perdón es cuando uno quiere una satisfacción de alguien que te ha herido, pero cuando Jesús va llenando tu mente de cosas bonitas, ya eso empieza de tal manera a perder la capacidad
que impide que no, que te das cuenta en un momento determinado. Para mí el perdón es un gigante y ese gigante hay que manejarlo para que se convierta en una llanura pidiéndole al Señor que te ayude. Es la única manera. No se puede con nuestras propias fuerzas hacerlo. No, no funciona. No, no se maneja de esa manera satisfactoriamente para el hombre. Eso impide que tú tengas gozo interno en tu corazón cuando hay un perdón que no ha llegado satisfactoriamente a tu vida personal. No lo hagas por lo que dice la palabra, hazlo por lo que el Señor refleja a través de su palabra cuando permitió que Pedro lo negara 3 veces y lo perdonó. Cuando fue crucificado y muerto en la cruz por gente que le alababa en un momento determinado y los perdonó. Ese es el perdón que nosotros tenemos que dar. Y la única forma de recibir y manejar ese perdón es que el Señor Jesús transforme tu corazón con la luz de Él y que rompa los esquemas que te impiden perdonar. Y sí se puede. El Señor con su luz irradia tu corazón, pídeselo, que a través de su luz entre un rayo de su luz a tu corazón y ¡pum! No te vas a dar cuenta cuando ya has perdonado y eso va a provocar que llegue tu bendición inmediatamente. Es lo que yo te diría en el nombre de Jesús. Amén. Muchas Amén. gracias. Amén. Gracias, Dorita, por esa pregunta. A ver, ¿alguna otra? Una última pregunta. A ver, preguntas, aportes. Calladitos, calladitos. Muchas gracias, Gloricel. Gracias por ese tema. De lo que Por lo Gloricel menos dijo. quedaron pensando en el tema Meditando, Gloricel, busca. y también entendiendo que cada uno en su propio llamado tiene ese poder que Dios le ha dado, que Jesús le ha permitido tener. Entonces, es aprender a manejarnos en cómo caminar con la palabra para que provoque cosas extraordinarias en tu vida personal. La vez pasada vimos Jesús como fuente, aunque veas lo que estás viendo, que Él se manifieste con poder. Y ahora para madurar, porque la madurez en Cristo no es fácil. Hay mucho llanto, hay muchos noes, y hay una parte de Jeremías, quiero recordarme, pero sé que en los primeros 18 capítulos está el de la queja. Ay, 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 no, 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 porque todos en algún momento lo manifestamos de esa manera. ¿Por qué tengo yo que claudicar? ¿Por qué yo tengo que bajar la cabeza? Pero eso es lo que hace grandioso al Señor, cuando tú te quedas ligero de equipaje y permites que, aunque no lo entiendas, lo asimiles. Y ahí lo que está oculto, lo que está ciego, como dice Segunda de Corintios, se cae solito. Se cae solito. En el nombre de Jesús yo he visto cuando la cortina se levanta espiritualmente. Y quiero decirles que es real. Entonces uno tiene que aprender a entender que habrá muchos lamentos,
como las lamentaciones de Jeremías, porque él escribió el libro de lamentaciones, porque no fue fácil para él dejar de ser niño para convertirse en un hombre maduro en el Señor, con la oposición que tenía de todo el mundo, pero el Señor nunca lo abandonó, nunca lo dejó, hasta que llegó un punto en que se le fue todo eso. Y esa es la grandeza de la madurez en el Señor, cuando yo entiendo que hay cosas que yo no puedo entender, pero Él sí las puede entender. Y por experiencia personal, hasta este momento, Dios no me ha decepcionado con nada. Siempre cuando ha habido que esperar, he entendido que me libró de algo que me podía perjudicar y que era mejor que yo me sostuviera en lo que Él quería. Y eso tiene que ser el aliciente para cada uno de ustedes para entender que seguir a Cristo no es cielo barato, pero vale la pena. La paz, la serenidad, aún en medio de diferencias, entender que Él es fiel y verdadero y siempre está por sus hijos y todos ustedes son hijos de Dios. Lo único que tienen que aprender a entender cómo quiere Él que se muevan. Y eso es fácil. Y no se aprendan la palabra de memoria o no se aprendan la palabra sin disfrutarla, porque no funciona así tampoco. Es letra muerta cuando se aprende así. No tiene poder para cambiar, para transformar, porque se necesita el Espíritu Santo de Dios para provocar que esa palabra sea viva y cortante. Tienen que experimentarla y un corazón que tiene dolor adentro no lo puede experimentar porque está lleno de cosas que son cizañas. Esa es la cizaña de la que habla la palabra de Dios. Cuando uno tiene una planta que ha crecido al lado de un buen fruto y si lo arranca se va el fruto también. Entonces, esa cizaña tiene que ver con la falta de perdón, la falta de entendimiento con X o Y persona. Todo eso te afecta. Y yo siempre dije, el Señor siempre te hace la justicia tarde o temprano. Y por algo, creo yo en lo particular, porque lo he vivido ya, que cuando tú te sientas con tus enemigos en la misma mesa, qué satisfacción más grande, porque te tienen que aguantar, aunque no le caigas bien. Y esa es la grandeza de Jesús, que permite que tú puedas disfrutar con alegría y gozo en medio de serpientes que le llamo yo, pero no perder la compostura, tener la madurez correcta para lograrlo, porque si Jesús te ha puesto ahí, es porque tú lo puedes sostener. Y eso hay que trabajar mucho con el Señor en esa área para lograr que Él nos permita, no que yo quede bien con, no, eso no es importante,
es el gozo mío, lo importante en mi vida personal, que yo pueda sentir placer, alegría, entusiasmo, porque me siento libre como persona en Cristo. Y eso es bastante. Y esos son Amén. gigantes que hay que vencer. Háblenle a los gigantes. Yo le voy a mandar varias canciones de gigantes para que aprendan a moverse con la alabanza y vencer sus gigantes. Se las Muy prometo bien. mañana. Mañana mismo se las mando. Listo. Gracias, muchas gracias. Bien recibidas. Ok. Vamos a darles las citas bíblicas utilizadas en el tema de hoy. Jesús, fuente de poder para madurar. Salmo 36, 9 y 10. Efesios 4, 13 al 15. Efesios 4, 11. Lucas 2, 52. Jeremías 1, 12. Jeremías 1, 19. Primera de Corintios 14, 20. Primera de Corintios 2, 16, perdón, 6 al 16. Lo repito, Primera de Corintios 2, 6 al 16. Primera de Corintios 13, 11. Colosenses 1, 9 y 10. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Salmo 32, 8. Primera de Juan 2, 14. Segunda de Corintios 4, 3 al 6. Les comunico que para el próximo martes 13 de mayo tendremos el tema creer en el amor de Jesús para levantarme, por nuestra hermana, nuestra amiga Débora Santa María. 6 de la tarde, hora de Panamá. Vamos a estar en esta conexión divina. En el nombre de Jesús, por supuesto. Ahora Gloricel nos va a dar la oración. ¿Quiénes tienen una petición que poner para esta oración? Oraciones, Yo, oraciones. María Luisa, por una ex Adelante. compañera de trabajo que está muy enferma, muy delicada. Ella está en El Salvador ingresada y le detectaron un cáncer en el mes de enero y en este momento la han desahuciado, pero creemos en que en los milagros que Dios tiene el poder para poderla levantar, así como levantó de entre los muertos. Entonces, pues que se haga su voluntad, pero que tenga misericordia con sus hijos que son pequeños. Ella apenas tiene 42 años y de toda su familia, que no la desampare Dios en ningún momento. ¿Alguien más? Apoyemos a Dorita, ¿verdad? Que desde México está conectada por esa amiga de ella. Yo sigo poniendo a mi nación, Panamá, para que este tema de hoy, ¿verdad?, sea esa espada de doble filo que nosotros utilicemos para interceder, para pelear la buena batalla en bien de todos los panameños, panameñas y de todas aquellas personas que Dios ha enviado a esta nación para, para restaurarlas, para prosperarlas, para lo que Él haya decidido. ¿Alguien más tiene alguna oración en especial? Hola Gloricel, hola María Hola Luisa. Gisela, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, para ver si por el ambiente laboral, que está algo hostil,
Hoy tu palabra, la verdad, me ha caído muy bien, como siempre. Eh, y sobre todo por empleo para mi esposo y mi hijo. Ok. Dentro del área que se han dedicado a estudiar, esto, Dios abre las puertas para que ese empleo, esa provisión, esa bendición de Dios nos llegue a todos. Por favor, gracias. Así. Yo quiero poner también a Gisela en oración, Gloricel, porque ella está en su trabajo en un punto muy difícil su cargo en el lugar donde ella está trabajando, muy difícil, y que Dios le dé la sabiduría y las estrategias, ¿verdad? Que este tema sea de mucho, mucho alimento, como ella ha dicho, porque la tiene difícil allí donde ella está en este momento. Tú eres la Ya luz, entonces, Gisela. ¿Alguien más? Listo, Gloricela, adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por permitir llevar esa palabra de bendición a los que han escuchado en esta noche. Te quiero pedir, Señor, ante todo, por la sanidad de esa joven salvadoreña de 42 años que tiene sus hijos pequeños. No permita, Señor, que sus hijos queden huérfanos. Dale una oportunidad de vida a esa joven y que pueda conocerte y haga resplandecer la vida de sus hijos en bendición para ser los hombres de bien el día de mañana. Llena, Señor, su vida en este momento de esas aguas cristalinas tuyas de sanidad, de la cabeza a los pies, para que todo aquello que afecta su vida personal, en dolor, en angustia, en aquello que no la hace feliz, pueda recibir tu toque especial y levántala de la muerte a la vida para que pueda ser instrumento tuyo de bendición para otros. Te quiero pedir también, Señor, en este momento por la salud laboral en este país. Digo salud laboral, Señor, porque todos los hogares en este momento enfrentan situaciones en las cuales se necesita tener alimento, tener las condiciones necesarias para que llegue la fuente de ingreso que necesita cada familia. Es por eso que te pido, Señor, que provoques emprendimientos nuevos, que aquellos que somos tus hijos y que somos cristianos, recibamos una llamada de importancia donde tú abras camino para todos aquellos que necesitan un empleo y que ya sea joven o adulto mayor, todos puedan tener la oportunidad de hacer algo productivo que les devuelva la necesidad de recibir un salario digno para poder llevarlos a sus propias casas. De igual manera, Señor, te pido por el ambiente hostil en los diferentes lugares de trabajo en este momento. Gente que ha perdido esperanza, gente seca internamente, que no tiene realmente una aliciente de, de esperanza en este momento, como se mueve de forma diferente el país y donde no hay realmente una situación inmediata que lo pueda sanear.
Por eso te pido, Señor, que derrames sobre cada ambiente laboral, sobre todo en el de Gisela, una atmósfera de cordialidad, una atmósfera en la cual se tolere las diferencias que pueden existir, ya sea políticas, de trabajo, de bienestar familiar en cada una de las personas que trabaja ahí, Señor. Muévete con poder y que tu luz se derrame sobre cada corazón y provoca la unidad para que haya una situación que provoque que cada trabajo se sostenga y que cada persona pueda llevar el sustento a su casa. De igual manera, Señor, te quiero pedir en esta noche para que tú sigas moviéndote con poder, con tu luz y con tu caminar dentro de este país, provocando que haya una estabilidad emocional que no la hay, que los corazones llenos de rabia, de enojo, de ira, se bajen un poco y que todos entendamos que no podemos buscar la división porque eso es darle la voz al demonio para que destruya este país. Y por eso te pido, Señor, aún en medio de cosas contrarias que las personas no entiendan, tú permitas que haya cordialidad, que haya una situación donde se refleje nuevamente la unidad entre el pueblo, que todo abuso, que todo aquello que haya provocado la, 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 la división entre el pueblo en su totalidad, tú puedas buscar un espíritu de amor que provoque que en medio de las diferencias se derrame esas semillas tuyas a lo largo de este país y que permita que todos podamos regresar a una paz para que nos sostengas y trabajemos todos por la unidad y por el levantamiento de este pueblo. Señor, cuida de cada uno de los que estamos dentro de este lugar y cuida de los que no están en este lugar con nosotros en este momento y que necesitan tanto como nosotros de ti. Somos luz porque tú eres luz en nuestra vida y por eso te pedimos, Señor, que derrames semillas de luz a lo largo de cada corazón y que hagamos la diferencia nosotros. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el martes. El martes. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les Feliz bendiga. noche, bendiciones. Noches. Hasta mañana, que descanse. Hasta Bendiciones. mañana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. bendiciones. Noches.